Hola, hola chicos, hola familia, ¿cómo están? La profe otra vez ya de vuelta con ustedes. Ustedes ya me conocen, ya. Yo sé que ustedes se recuerdan de mi nombre, ya no les voy a decirles más, pero se recuerdan también de nuestra clase anterior. Mira que desarrollamos, a ver un poco si se recuerdan. Un ratito le voy a dejarles que puedan pensar. A ver, ¿no era emprendedurismo? ¿Se recuerdan? También hemos visto la historia de Romina. ¿Se recuerdan de ella? ¿Cómo fue la historia de Romina para poder emprender, verdad? Su emprendedurismo. Entonces, por decir, seguramente que leyeron toda la información, realizaron sus ejercicios, le enviaron a la profesora y ahora vamos a empezar con un nuevo tema. Ustedes saben que vamos a estar hablando sobre conceptos, características, constitución y tipos de microempresas. Entonces, ya que tenemos la idea de la clase que vamos a estar desarrollando, que es microempresa, me gustaría también que ustedes puedan pensar un poquito, ¿sí? ¿Qué es microempresa? A pensar qué podría ser microempresa. Vamos a hacer una lluvia de ideas de lo que puede ser microempresa. Es decir, yo voy a pensar primeramente en microempresa. Tengo que tener una idea. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a pensar en tener un objetivo para poder realizar. Ahora con ustedes, chicos, al profe Jorge Espínola. ¿Para qué? Para que les pueda explicar más sobre este tema y puedan comprender mejor y para poder realizar nuestros ejercicios. A ver, con ustedes al profe Jorge Espínola. ¿Cómo estás, profe? Hola, profe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta nueva clase y bueno, hola chicos, espero que estén bien cómodos también desde su casa, los padres que también le están ayudando a sus hijos o cualquier tutor, ¿verdad?, que está apoyando en hacer las tareas de los chicos, ¿verdad? Y bueno, hoy tenemos un tema, como siempre yo digo, que todos los temas que presentamos son súper importantes. Entonces, como vos decías, hay una diferencia entre lo que es empresa y microempresa. Si bien, si queremos ya, digamos, adelantarnos a algo, el nombre mismo ya nos dice o ya nos quiere decir de cuál sería la diferencia, pero sí es bueno tener el concepto, ¿verdad?, para que ellos puedan realizar las tareas que tienen al final de cada clase, ¿verdad? Entonces, sin perder tanto tiempo, entonces vamos a lo que es el concepto de lo que sería, ¿verdad?, la empresa, ¿verdad? Si bien sabemos que la empresa es una organización social que normalmente realiza un conjunto de actividades y utiliza una gran variedad de recursos. Y cuando nos referimos a recursos, están los recursos financieros, están también los recursos materiales, tecnológicos y un recurso muy importante que es el recurso humano, ¿verdad? Porque sin recurso humano, por más que la empresa ya esté, digamos, con mucha tecnología, siempre es necesario tener un recurso humano, ¿verdad? Una persona que está administrando todo eso. Y siempre están queriendo lograr determinados objetivos, ¿verdad? Eso es en el concepto general, digamos, de una empresa. Y cuando hablamos de microempresa, estamos hablando de que es una pequeña unidad socioeconómica, ¿verdad? Cuando nos referimos a una pequeña sociedad, una pequeña unidad socioeconómica, estamos hablando de los pequeños productores, ¿verdad? Normalmente la microempresa es no tiene una gran cantidad, digamos, de capital humano, sin embargo trabaja con lo que tiene, con los recursos que tiene a disposición, ¿verdad? Entonces eso, digamos, es la diferencia entre empresa y microempresa. Y cuando nos referimos también de que tenemos que saber que la microempresa tiene también sus ventajas, como también tiene las desventajas, ¿verdad? Como cada emprendimiento, como cada cosa que vamos haciendo en la vida. Entonces yo creo que es bueno comenzar con lo positivo. Cuando hablamos de ventajas, estamos hablando de una generación de empleo, a veces o muchas veces son formal como también informal, ¿verdad? Cuando hablamos de informal, quiere decir que los empleadores todavía no están registrados
digamos, al IPS. Entonces ahí es donde hablamos de la manera informal. Que eso, a medida que pasan los años, se consolida esa microempresa y va a pasar obviamente al siguiente nivel, que es la de ser una empresa. Y la dinamización, digamos, de la economía, y también es la inclusión del trabajo familiar, porque normalmente lo que apoyan en una microempresa son siempre tus familiares, ¿verdad? Siempre se empieza con eso, ¿verdad? Pero lo bueno es que ya aporta al Producto Interno Bruto Nacional, ¿verdad? Que eso más adelante, o también con ayuda del diccionario, pueden ir sabiendo qué es el Producto Interno Bruto de cada país. Cuando hablamos de desventaja, normalmente es la profesionalización limitada, ¿verdad? Quiere decir que al no tener, digamos, esa manera de pagar ya un salario acorde actual, entonces normalmente trabajan personas que no son profesionales en el ámbito, ¿verdad? Si bien a veces familiar hay profesionales, pero no en su mayoría o en su totalidad. El crecimiento es totalmente desordenado, eso hay que tener en cuenta. Y limitados accesos a financiamiento. Cuando hablamos de limitados accesos a financiamiento, quiere decir que no es esa famosa empresa que puede conseguir préstamos para invertir, digamos, en infraestructura, porque no tiene todavía una solidificación real, ¿verdad? Entonces ahí lo que suele haber un pequeño problema, porque no puede acceder de manera inmediata a los créditos, ¿verdad? Y no hay tampoco una inversión tecnológica muy de vanguardia, ¿verdad? Entonces eso y sufre muchos riesgos a veces en el mercado. Eso sí, eso digamos en cuanto a lo que es el concepto de empresa, el concepto de microempresa y la ventaja y desventaja ya de lo que vendría a ser una microempresa procedida. Así mismo, pues qué importante, ¿verdad? Porque también hay que conocer la diferencia que existe entre microempresa y empresa, ¿verdad? Y las ventajas y desventajas que puede ocasionar una empresa. Y también, profesor, creo entendido que tenemos también clases de microempresas. ¿Cuáles serían esos, profesor? Claro, si tenemos las clases, la verdad que hay un variado, digamos, una variedad de clasificación, pero vamos a nombrar, digamos, los que están en auge, lo que más se usa, digamos, lo que más se pone en práctica, que es el por ubicación y capital, ¿verdad? Esto también ustedes tienen en sus materiales, ¿verdad? Que siempre nosotros recalcamos esto, sino que le damos una leída rápida, ¿verdad? O hacemos ese paseo rápido con ustedes para decirles que hay. Por ubicación y capital tenemos por tipo de actividad, ¿verdad? También tenemos por relación de trabajo y también tenemos por el tipo de duración, ¿verdad? Eso tiene otra vez su subclasificación, ¿verdad? Por cada tipo o por cada clase de microempresa. Pero también acá hay algo muy importante, profe Lilian, cuando hablamos de las características de una microempresa, ¿verdad? Y como decía anteriormente, la característica principal que suele tener una microempresa es que tiene un máximo de trabajadores que siempre son hasta 10 personas, hasta 10 capital humano. Eso ya incluyendo obviamente a sus familiares. O sea, si estás trabajando en una empresa, en una microempresa familiar, incluyendo ya parte de tu familia, son máximo 10 personas los que están, digamos, trabajando en esa microempresa. ¿Sí? Eso es una característica principal. ¿Sí? Y normalmente también tienen un límite de facturación, no usan de una estructura que permita el proceso de producción, digamos, en cadena, lo que la empresa ya, digamos, tiene estandarizado. Dando nomás como un ejemplo es, supongamos, las empresas que hacen zapatillas, por ejemplo, ya tienen que este es el primer proceso, este es el segundo proceso, este es el proceso, quién se encarga. También tienen, digamos, un especialista en producción de calidad, ¿verdad? Quien tiene que revisar y dar su sello de verificación, ¿verdad? Eso en cuanto a las empresas, cosa que la microempresa todavía no lo posee. Si bien lo hacen de manera, digamos, empírica, como se dice, no es algo como las empresas grandes, ¿verdad? Que hay un sello de producción de calidad. Entonces eso sería la microempresa. Entonces solamente diríamos que utilizan 10 personas para dentro de lo que es el trabajo. Eso sería una parte. Y también tengo entendido que únicamente son personas familiares lo que llegarían a trabajar en eso. Exactamente. Entonces también tenemos, por decir, los procesos de constitución de una microempresa. Es tan importante, profesor, también
hablar sobre la Constitución, ¿verdad? ¿Cómo podría ser? Porque hay una forma jurídica, ¿verdad? Que ellos también tienen que conocer, ¿verdad? De cómo puede ser una microempresa. ¿Y qué sería, profesora? ¿A qué se referiría a eso? Porque como sabemos, está en la forma jurídica, al hablar, hablamos también de la persona física y de la persona jurídica dentro de una microempresa. Así Y mismo. es importante que ellos conozcan un poquito cuál es la diferencia entre ellos. Claro. El proceso de constitución de una microempresa normalmente consta de dos partes principales, ¿verdad? O dos partes importantes, ¿verdad? La primera, la que estabas indicando, que es la forma jurídica, ¿verdad? Que es la elección de la forma jurídica, es que hay puntos determinantes a la hora de crear tu empresa, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque existen diferentes figuras legales entre las que pueden usar en función del capital o también del número de socios, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, incluiría es cuando se arma, digamos, una mini sociedad, porque ahí tus socios pueden ser también tus familiares, son los que aportan, digamos, capital a esa microempresa que estamos realizando, ¿verdad? Entonces a veces puede ser fiscal o de responsabilidad ante terceros, ¿verdad? O tenemos un representante legal de la microempresa, quien es que se encarga también de todo, y nosotros lo que hacemos es trabajar para esa microempresa. Entonces hay una figura jurídica, digamos, ¿verdad? Porque no es directamente, pero pongo como ejemplo, la profe Lilian Villalba tiene una microempresa y ella es, digamos, la que está en nombre de ella, la Secretaría de Estado y Tributación, que es el tema de la factura, RUC, ¿verdad? Sin embargo, eso está a nombre de otra persona. Ahí estamos hablando de una microempresa de la forma jurídica. Pero también tenemos la manera de las personas físicas, y ahí entra ese ejemplo, ¿verdad? Que es donde yo digo, bueno, la profe Lilian Villalba comenzó con un emprendimiento y ella es la que maneja todo, ella es la que da el capital, ella es la que mueve todo, la que organiza, y también a nombre de ella estaría el tema del RUC, ¿verdad? El registro único del contribuyente. Entonces, a grandes rasgos, esas son las grandes diferencias de lo que sería una persona jurídica, como también de lo que sería una persona física, ¿sí? Entonces, como yo siempre digo, están en el material también esto, pero lo más importante y lo más resaltante de esto es que la persona física es quien maneja todo y la persona jurídica es la que tiene un representante legal ya de su microempresa. Una sociedad colectiva sería, profesor, entonces la Así, persona jurídica y la persona física sí que es una empresa individual, donde no tiene, como digámosle, muchas personas. Sería así, eso la conclusión. así mismo, exactamente, esa sería la conclusión de esas diferencias. Qué importante, profesor, entonces, esa explicación que nos estás dando. Y también por decir, ellos van a estar trabajando, nuestros chicos, tienen, verdad, dice, una parte de lo que es el material. A partir de la lectura realizada, reflexiona sobre la importancia de la función que cumple la microempresa como fuente de ingresos a la familia, los bienes y servicios que ofrecen a la comunidad y las ventajas y desventajas que presentan y realizan las actividades planteadas por el ICE, ¿verdad? Y como usted ya explicó luego, yo creo que ellos también tienen una idea ya de lo que va a ser la ventaja y desventaja en la explicación que habías dado. Entonces, por decir, eso se va a estar trabajando. También tenemos otro profesor, por decir, dice, ubica cada tipo de microempresa según la clasificación a la que se hace referencia, ¿verdad? Y ellos tienen también el tipo de microempresa que usted ya le había estado explicando, profesor, que lo entendido, ¿verdad? Así mismo, profe, ellos tienen todo también en el material. Lo que nosotros hacemos es siempre guiarles a grandes rasgos, ¿verdad? Para que ellos puedan tener ya una idea previa viendo el video. Entonces, siempre también es necesario volver a consultarlo con la profe titular, digamos, para que le pueda guiar también un poco más y le adentre a lo que es la microempresa, siempre y cuando utilizando también el material que tienen a mano. Profe, yo creo que es importante entonces, a partir de este trabajo que voy a estar indicándole a ellos también puedan leer bien el material
y trabajar. Si de por ahí no comprenden el trabajo que van a estar haciendo, como dijo el profesor, es importante acudir al docente titular para que ustedes puedan aclarar sus dudas. Entonces, por decir, si yo no entiendo una parte, dejo así sin responder, pero ya tengo mi idea de lo que yo pienso que podría ser esa respuesta. Entonces le digo a mi profe, esa respuesta va a estar bien si yo le pongo de esta forma, ¿verdad? Entonces, por decir, en los ejercicios siguientes que ustedes tienen, van a tener también, ¿verdad?, todo lo que nosotros hemos explicado. Por ejemplo, van a tener cita, forma jurídica que puede adoptar la microempresa, y también clasificación de las personas jurídicas, que es una microempresa. Es decir, que ustedes tienen en el material y también pueden hacerlo, ¿verdad?, de acuerdo a la explicación o de acuerdo a lo que ustedes entienden. Porque lo que nosotros queremos es, chicos, que ustedes interpreten, aprendan, no memorizar los trabajos que van realizando. Entonces, yo creo que hasta aquí llegó nuestra clase, y como siempre les suelo decir, a no perderse de la clase. ¿Por qué? Porque cada día vamos a ir aprendiendo cosas nuevas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir también siendo unos microempresarios. Qué bueno es, chicos. Así es que a ir atendiendo a las clases para que también dentro de poco puedan ser empresarios. Muchísimas gracias. Nos volvemos hasta la siguiente clase. Chao.